levantando altar. Muy buenas tardes, bendiciones a todas las personas que se están conectando. ¿Desde dónde se están conectando el día de hoy? Bienvenidas, mis preciosas. ¿Desde dónde se están conectando hoy? Desde Perú, Dulce, bienvenida. Reina, Dios te bendiga, bienvenida, mi preciosa. Desde México, Are, Dios te bendiga, bienvenida, mi preciosa. Desde Guatemala, bendiciones y bienvenidas a todas estas mujeres hermosas que están ingresando en esta tarde. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Ya tienen la Biblia en la mano? ¿Desde dónde están? Aparte de su país, ¿están desde la oficina? ¿Están desde la casa? ¿Dónde te encuentras en este momento? Desde Argentina, Silvi, Dios te bendiga. Cristian, bienvenido, bendiciones. ¿Quién estuvo conectada conmigo el día lunes? Desde el trabajo en Oregón, USA, bienvenida, mi preciosa. ¿Quién estuvo el día lunes? Dígame en amén para yo saber, o quién viene siguiéndome ya, pues ya sé que hay varias personas que me están siguiendo. Saidita, Dios te bendiga, mi preciosa. Saludos desde acá, desde Houston, Texas. Para las personas que ven esta transmisión en YouTube, yo me conecto lunes, miércoles y viernes, 3 de la tarde, hora Houston, porque veo que hay comentarios que me dicen que quieren estar en el en vivo. Lunes, miércoles y viernes, 3 de la tarde, hora Houston, en mi plataforma de TikTok. Bienvenidas, chicas. Hoy vamos a estar hablando sobre Raquel. El lunes estuvimos hablando sobre Lea. Yo quiero saber quién estuvo conectada el día lunes escuchando lo que aprendimos sobre Lea y cómo ella pensó que entre más hiciera o más hijos tuviera, iba a poder por fin ser amada por su esposo Jacob. Hoy vamos a ver la historia de Raquel, la esposa de Jacob, la segunda esposa de Jacob. Escuchaste una parte, el Murillo, Mary desde Costa Rica. Igual estas enseñanzas yo las subo en YouTube, chicas. Suben un poquito atrasadas, pero igual yo las estoy subiendo. Para las personas que quieran verlas desde un principio. Ángela, bendiciones, bienvenida. Vamos a colocar ese tiempo en manos del Señor. Hoy vamos a estar hablando sobre Raquel. Le puse cuando la envidia revela una herida más profunda, ¿ya? Hay chicas que estuvieron el lunes y me dijeron, ¿y Raquel? Hoy vamos a estar hablando sobre Raquel, ¿ok? Lea era una mujer que no tenía el amor de su esposo y vemos que Raquel sí tenía el amor del esposo, era una mujer muy hermosa, pero aún así ella envidiaba lo que Lea tenía y no tenía Raquel. Entonces hoy vamos a estar hablando sobre ese tema. Vimos que Lea puso su esperanza en cada hijo, ¿no? Cada hijo que nacía, ella pensaba, ahora sí mi esposo me va a mirar, ahora sí mi esposo me va a amar, ahora sí mi esposo va a estar conmigo. Ella tiene una herida de rechazo, vemos en Lea, y pensaba que entre más hiciera, pues iba a recibir ese amor de Dios, ¿verdad? Pensaba que así Jacob la iba a amar. Eso estuvimos viendo el día lunes. Y hoy vamos a mirar, en cambio, el otro lado de la historia. Bienvenida, Marisol. Bendiciones. Hoy vamos a ver el otro lado de la historia, Lea. Hoy vamos a encontrarnos con Raquel. Porque mientras Lea sufría porque no era amada por su esposa, Isela, Dios te bendiga, mi preciosa. Entonces, mientras ella sufría porque no era amada por su esposo, entonces vamos a ver cómo Raquel sufría por no poder dar lo que Lea sí le estaba dando al esposo. Amén. Chicas, coméntenme amén las que conocen la historia de Raquel y Jacob, si no yo la resumo cortica para que podamos entender un poquito lo que vamos a hablar hoy sobre el tema de la envidia.
¿Me escuchan, chicas? Oh. Sí, ok, Isa, Isela. Bueno, chicas, vamos para la lectura. Génesis sí se escucha. Ok. Ok, bueno, para las mujeres que están conectadas por primera vez o las que tal vez no conocen la historia de Jacob, Lea y Raquel, les voy a resumir un poquito rápido para que podamos entender un poquito más. A la tiempos. Susana, Dios te bendiga. Jacob se enamoró por primera vez. Jacob venía huyendo de su propia tierra porque sabemos que había robado la primogenitura de su hermano Esaú, ¿verdad? Entonces él le tocó huir de su tierra y llegó a la tierra donde habitaba la familia de Rebeca, que era su madre. Se encontró con su tío Labán y ahí por primera vez dice la palabra que él vio a Raquel, que era la hija de su tío Labán, y esta mujer dice la palabra de Dios que era una mujer muy hermosa. Pero Labán también tenía otra hija que se llama Raquel, se llama Lea. Lea, más bien la palabra nos dice que tenía sus ojos apagados, ya no nos habla de la belleza de Lea, pero sí nos habla de la condición del corazón, el estado del corazón que tenía Lea en ese momento, ¿ya? Entonces vemos que la palabra dice que la primera vez que él vio a Raquel, él se enamoró de Raquel al punto que él habló con su tío y le dijo que la quería tomar como esposa. Su tío le dijo que trabajara durante 7 años para él, totalmente gratis, y a cambio después de los 7 años él le iba a entregar a Raquel como esposa. Pero el hombre fue engañado. Esto no es parte de la enseñanza, pero podemos ver también el principio que nosotros hemos aprendido de la siembra y la cosecha, ¿no? Entonces él prácticamente fue engañado de la misma manera que él engañó a su padre, haciéndose creer que era su hermano para tomar la bendición de su padre. Entonces dice que el tío, cuando llegaron los 7 años, le entregó fue a Lea, su primera hija, la hija mayor, por esposa. Entonces, ¿qué pasa? Se consumó el matrimonio. En esas épocas dicen que cómo no te vas a dar cuenta que te casaste con la mujer que no era. En esa época las novias llegaban al altar, pero prácticamente en esos tiempos ni siquiera se hacían bodas, sino que prácticamente se les arreglaba la tienda para que ellos entraran a consumir su matrimonio. Pero ellas siempre estaban con un velo, donde él no podía ver la cara de su esposa. Entonces ya cuando él ve, después de la intimidad, que se acostó con una mujer que no era su esposa, el va y le reclama a su tío y le dice, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Yo trabajé 7 años por Raquel, no por Lea. ¿Y por qué me engañaste de esa manera? Aquí vemos que Jacob estaba recogiendo el fruto de lo que en algún momento, la cosecha de lo que en algún momento él había sembrado, ¿verdad? Que es el engaño. Pero su tío le dice es que en esta tierra no se acostumbra a dar primero a la menor por esposa sin que se case primero la mayor. Entonces, si quieres, también te puedo dar a Raquel como esposa, pero tienes que trabajar otros 7 años para mí. En total, él aceptó el trato, pero dice la palabra que Jacob no amaba a Lea y Lea sabía y sentía el rechazo de su esposo. Aún así, chicas, estuvimos viendo el lunes pasado que aún así, a pesar de que el hombre tenga intimidad con una mujer, no quiere decir que la ama. ¿Ya? Porque vemos que a pesar de que la palabra dice que Jacob no amaba a Lea como su esposa, aún así él tenía intimidad con Lea. Y vimos cómo Lea le dio a él 4 hijos en total, pero en cada hijo ella ponía la esperanza de que ahora sí mi esposo me va a amar porque le dio un hijo. Ahora sí mi esposo se va a fijar en mí. Y ella siempre tenía la esperanza puesta en que entre más le doy a mi esposo, pues más me va a amar. Al 4.º hijo le abrió los ojos y ya no puso su esperanza en su esposo, sino que al contrario dijo, Dios se acordó de mí, o mi esperanza está en el Señor, y se acordó, puso su mirada en el Señor, ya no la depositó en su esposo. Ahora vamos a ver. Perfecto, chévere las chicas que pudieron estar conectadas. Ahora vamos a ver qué pasó con Raquel. La otra vez la gente dijo, y bueno, ¿y qué pasó con Raquel? Entonces vamos a ver qué pasa con Raquel. Entonces, ¿qué vemos aquí en esta historia de Raquel? Cuando una mujer no sana su identidad, chicas, el dolor de otra persona, el dolor de esa mujer
se interpreta de otra manera cuando ve que otra tiene lo que yo no tengo o lo que yo quiero. Entonces, de esa manera entra la mujer en una competencia, en una envidia por tener lo que tiene la otra, como pasó con el caso de Raquel. Entonces, para las mujeres que tienen su Biblia en la mano, vamos para Génesis capítulo 30 y vamos a leer desde el versículo del 1 al 8. Amén. Ya terminamos con Lea. Te invito a que si no te viste esa enseñanza de Lea sobre el rechazo, ve a mi página de YouTube. Todavía no la he montado, pero ahí hay otras enseñanzas muy interesantes que he venido compartiendo por aquí y en su momento va a estar esa enseñanza de Lea también en mi página. Estoy un poquito atrasada. Entonces nos dice la palabra: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, entonces vemos que ya Lea le había dado 4 hijos a Jacob, pero en cambio Raquel en su momento todavía no podía darle hijos a Jacob. Entonces dice que tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, miren lo que ella le decía a Jacob, chicas: dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enoja contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Mire qué consciente es Jacob de que es Dios el que está impidiendo el fruto de tu vientre, no soy yo, ¿verdad? Entonces, y ella dijo: aquí está mi sierva Bilha, llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas y yo también tenga hijos de ella. En esa época, chicas, es una época que a mí no me hubiera gustado estar únicamente para conocer a Jesús, pero realmente en esa época era normal que si la esposa no le podía dar hijos a su esposo, no le podía dar una generación, una descendencia, sí era permitido que la esposa le diera por mujer a su sierva, a su esposo. Y ese hijo que tuviera esa sierva pasaba a ser el hijo prácticamente de la esposa, en este caso que era Raquel. Entonces Raquel, en medio de su desespero, vemos, mire chicas, cómo se repite el patrón. Ella está haciendo lo mismo que hizo su suegra, que hizo la mamá de la abuela prácticamente, porque vemos que Sara hizo lo mismo exactamente con Abraham. Como yo no te puedo dar hijos, toma a mi sierva Agar y acuéstate con ella. Y estamos viendo que la misma historia se repite con el nieto prácticamente de Sara, que es Jacob. La esposa le está diciendo lo mismo: como yo no te puedo dar hijos, entonces vemos cómo se repite un patrón. Entonces toma a mi sierva, ¿ya? Para que ella dé a luz sobre mis rodillas y yo también tenga hijos de ella. Entonces aquí ella quiso nuevamente, hola mi Sofi preciosa, Dios te bendiga. Aquí ella quiso nuevamente, como Sara, manipular la situación, ayudarle a Dios, ¿verdad? Entre comillas, para que se cumpla un propósito. Entonces dice el versículo 4. Así le dio a Bilha su sierva por mujer y Jacob llegó a ella. Y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, mire lo que dicen Raquel, chicas: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Esto lo compartí esta mañana en el devocional de la comunidad. No todo lo que pensamos que es de bendición puede venir del Señor. Aquí hubo manipulación de parte de ellas. Ella está diciendo: me juzgó Dios, pero también oyó mi voz y me dio un hijo. Y no es que le dio un hijo, es que ella manipuló la situación y le puso a que se acostara con su sierva, ¿verdad? Entonces dice: por tanto llamó su nombre Dan. El versículo 7 nos dice: concibió otra vez Bilha, o sea que no fue una sola vez, sino 2 veces nuevamente que se acostó con Jacob, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. O sea que a través de la sierva de Raquel, Dios le estaba dando hijos a Jacob, pero no era por medio de Raquel, era por medio de la sierva. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido. Miren la intención del corazón, chicas.
lo importante de tener un corazón puro y limpio ante los ojos de Dios. Yo tenía la oportunidad de hablar con mi hija, prácticamente terminándole un sermón muy bonito, pero hablaba de David y yo le decía, la palabra dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. La intención del corazón, el Señor dice que Él escudriña y conoce las intenciones de nuestro corazón para darnos a cada uno conforme a nuestras obras. Y ella dice en el versículo 8, y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Esta mujer estaba en una guerra de poder con su hermana, ¿ya? Ella tenía el amor de su esposo, no le bastaba con eso, ella necesitaba dar la misma cantidad de hijos que Lea, la que no tenía el amor de Jacob, le estaba dando. Entonces, en la historia anterior que vimos, chicas, que Lea decía, ahora sí, mi marido me va a amar. Cada vez que tenía un hijo, ahora sí, mi marido me va a amar, porque los ojos de Lea estaban puestos sobre su esposo. Pero ahora estamos viendo en Raquel que ella en otras palabras dice, si yo no puedo dar lo que mi hermana me está dando, ella le dijo en el versículo 1 a Jacob, yo me muero. O sea, si tú no me das hijos, yo me muero. ¿Sí miran cómo es de fuerte esta historia? Entonces, una porque da demasiado y la otra porque no ha podido dar. Una porque tiene y la otra porque no tiene. Entonces, aquí no estamos viendo simplemente en Raquel un deseo intenso de que ella quiere ser mamá. Ella estaba en una competencia con su hermana. No es que en su corazón a ella le nacía ser mamá y era el sueño más anhelado, no. Aquí vemos es una competencia, ¿ya? Una mujer cuya identidad, porque la palabra de Dios nos dice que Raquel era una mujer muy hermosa, pero a pesar de todo vemos en Raquel que es una mujer cuya identidad se empezó a destabilizar cuando ella se empezó a comparar con lo que su hermana, la que no tenía el amor de su esposo, la que tenía los ojitos apagados, como dice la Biblia, de semblante triste en su corazón, se empezó a comparar con lo que ella sí podía hacer o podía tener. Entonces ahí Raquel empezó a perder su identidad, chicas. Entonces la primera revelación que vemos aquí es que la envidia no empieza en los ojos. La envidia empieza desde la herida que nosotras podemos tener. En el versículo 1 vemos que dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Entonces, mire qué importante esto, chicas, porque aquí la palabra no nos está suavizando la situación que está pasando con Raquel. Aquí la Biblia no nos dice que Raquel estaba triste porque no podía darle hijos a su esposo. Aquí nos dice que ella empezó a tener envidia de su hermana, ¿ya? No dice estaba triste, se sentía frustrada, se sentía no bendecida de parte del Señor. Se sentía que tenía envidia. Nos dice muy clarito, tuvo envidia. Y esto es importante que lo tengamos claro, chicas, y se los digo con mucho amor, porque muchas veces se ve en el pueblo de Dios. Se ve en el pueblo de Dios que hay muchas mujeres que aman a Dios, que oran a Dios, que están en la iglesia, pero aún así en su corazón sigue existiendo esa cierta comparación con las hermanas de la iglesia. Sigue existiendo cierta comparación con que ella tiene el esposo perfecto, ¿ya? Pero la verdad es que nadie sabe todo el proceso que tuvo que pasar esa mujer para tener al esposo, entre comillas, perfecto, ¿ya? Entonces se envidia porque Dios le da más a ella y le da esa casa tan bonita que tiene, esa familia tan bonita que tiene, ese carro, esa profesión, lo que sea, ¿ya? Pero nadie conoce realmente el proceso que ha tenido que vivir esa mujer para estar en ese momento donde Dios la tiene, ¿verdad? Entonces así encontramos muchas veces mujeres que son hijas de Dios, pero aún así sigue habiendo en su corazón ese cierto punto de comparación, esa competencia silenciosa de que quiero ser mejor que ella, de que yo, si ella tiene, yo también lo puedo tener, ¿ya? Esa incomodidad cuando otra mujer empieza a florecer y la otra todavía no.
Y entonces empiezan a sentirse que prácticamente son áreas donde hay esterilidad, donde ella da fruto y yo no estoy dando fruto. ¿Ya? Y el problema es que nosotros podemos mirar la vida de alguien y tomarla como referencia de testimonio y como referencia tal vez de lo que yo quiero que Dios haga esto en mi vida, como lo hizo con ella, ¿verdad? Pero otra cosa muy diferente es envidiar, es sentir comparación porque a ella y a mí no, ¿ya? Entonces como que tomar de referencia la vida de esa mujer y decir, wow, qué hermoso lo que Dios está haciendo en su matrimonio, qué hermoso lo que Dios está haciendo con sus hijos. Qué hermoso lo que Dios está haciendo con esta mujer que salió de la depresión, de la ansiedad, de la prostitución, de lo que sea. Y darle gracias a Dios por ese proceso donde está esa mujer. Es muy diferente, son dos posiciones totalmente diferentes a cuando vemos que a alguien le está yendo bien, que a alguien Dios la está bendiciendo y nos llenamos de frustración, de comparación, pero a mí no me amas tanto como a ella, Señor. Yo no soy tan importante para ti como lo es esta mujer. Entonces, todas en algún momento hemos estado en la misma posición, chicas, todas, pero que ese quinto piso donde está esa mujer no te haga ver con desprecio el primero, el segundo piso donde estás tú en este momento. Ya, entonces eso es lo que el Señor quiere. La envidia no nace simplemente porque alguien tiene algo bonito. La envidia nace cuando otra persona tiene una herida que tú no has sanado. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? No te duele únicamente que esa persona tenga lo que tú quieres tener. Lo que te duele es lo que esa situación, lo que esa persona tiene, lo que el Señor le está bendiciendo a ellas, te hace sentir a ti sobre ti misma. Porque vemos que Raquel era una mujer hermosa, porque la palabra lo dice, pero aún así, cuando ella empezó a ver que Dios le estaba dando hijos a Lea, empezó ella a tocar una herida de ella, una herida que ella no ha sanado. La empezó a hacerse sentir a ella, no soy capaz, no soy suficiente, no soy una mujer fértil, de nada me sirve tener el amor de mi esposo si no le puedo dar hijos, parafraseando, ¿no? Más o menos lo que ella estaba sintiendo en ese momento. Entonces, la envidia no es solamente un problema de carácter, chicas. La envidia es un síntoma de una identidad que no está sanada en la mujer. Porque si Raquel fuera una mujer sana, realmente ella le daría gracias a Dios porque tiene el amor de su esposo. Ella se regocijaría en su hermana, disfrutaría de sus sobrinos, amaría a sus sobrinos, ¿ya? Y daría gracias a Dios porque mi hermana sí puede dar lo que tal vez yo no le puedo dar a mi esposo, ¿verdad? En ese tiempo, ¿no? Estoy hablando de esa época en la que ellos estaban en ese momento. Si fuera una mujer sana, pues eso no le tocaría heridas en su identidad para sentirse no suficiente y querer entrar en ese modo competencia con mi hermana a ver quién le va a dar más hijos al esposo. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios sobre la envidia, chicas? En Proverbios 14:30 nos dice que el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Entonces, mire lo claro que nos está diciendo que la envidia es carcoma de los huesos. La envidia no solamente daña relaciones entre las personas, sino que también la envidia nos corroe a nosotras por dentro, chicas. La envidia lo que hace es desgastarnos el alma. Te quita la paz, porque tú no puedes tener paz mientras dejas de tener tu propia vida por estar pendiente de la persona que tú estás envidiando tanto. ¿Ya? Y nos consume completamente la alegría y el gozo. ¿Qué nos dice Santiago 3:16? Porque donde hay celos y contención, allí hay toda perturbación y toda obra perversa. Entonces, mire qué fuerte lo que está diciendo este pasaje, porque nos dice que donde hay celos y contención, allí hay perturbación y hay toda obra perversa. Entonces, en un hogar donde se ven los celos y la contención, no es un hogar donde hay orden, chicas. Es un hogar donde hay toda obra perversa.
¿Cómo está tu hogar en este momento? ¿Quién está habitando en este momento en tu hogar? El versículo de Santiago 3:16, mi amor bella. Entonces dice que donde hay celos, donde hay contención, hay perturbación. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en la historia de Raquel. Ella tiene un dolor muy grande en su corazón porque Lea tuvo 4 hijos y ella no le había podido dar ni siquiera el primero a su esposo. Ella entró en una época de comparación total con su hermana, ya, donde se sintió presión, donde sintió competencia y hubo un desorden emocional en la vida de Raquel. Eso pasa en el corazón de las personas que dejan que la envidia sea parte de su vida. Gálatas 5:26 nos dice que no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Mira, la comparación rompe la comunión entre las personas. Lo que hace la envidia es dañar el corazón y contamina la forma en que nosotros podemos empezar a ver a las demás personas, especialmente a las mujeres, ¿ya? Entonces la segunda revelación, chicas, es la esterilidad externa destapó una esterilidad interna que había en Raquel. ¿Qué dice el versículo 1 también? Dame hijos o si no, me muero. La actitud en la que ella llega a hablarle a su esposo, como si eso dependiera del esposo, dame hijos o si no me muero. Yo te lo leo a ti, aquí tal vez de una forma tranquila, pero imagínate esa escena donde ella está frustrada, donde ella está enojada, donde ella está viendo cómo Dios le da más hijos a su hermana y ella todavía, a pesar de ser tan hermosa, no podía tener ni siquiera su primer hijo. Entonces, imagínense en la frustración en la que ella entra y le dice a su esposo, dame hijos, si no me los das, me muero. Dice la palabra que Jacob se enojó muchísimo con ella. Entonces, muy posiblemente es porque ella no entró en la mejor condición a decirle cómo se sentía en su corazón, ya, sino que entró tal vez hablándole de una forma fuerte, imponiendo, como culpándote a ti de que yo no pueda tener hijos. Entonces dice que Jacob se enojó muchísimo con ella. Ella no está diciendo simplemente, yo quiero ser mamá. Ella cuando dice, si no me das hijos, yo me muero, simplemente está diciendo, si yo no tengo hijos, pues simplemente mi vida pierde valor, mi vida pierde sentido, porque no te sirvo a ti como esposa. Si yo no puedo producir esto, siento que me voy a morir. Prácticamente parafraseando, eso es lo que ella estaba diciendo. Si yo no puedo tener lo que mi hermana tiene, entonces pues no soy yo. No sé quién soy yo. Mi vida no tiene sentido. Yo me voy a morir. Entonces, cuando una mujer ata el valor de ella al resultado de algo que ella quiere tener y no lo ha obtenido, entonces cualquier demora se convierte para ella en una crisis de identidad, chicas. Cuando depositas tu expectativa en algo que tú no puedes tener, que quieres, que anhelas, pero no lo has podido tener, entonces cualquier demora, porque no es en el tiempo de nosotras, es en el tiempo de Dios. Entonces cualquier tipo de demora que tengas esta situación en tu vida se convierte en una crisis de identidad. Me voy a morir, no sirvo para esto, voy a renunciar, más bien me divorcio, ¿verdad? Y esto hoy no solamente pasa en caso tal con mujeres que no pueden tener hijos, sino también que mujeres que dicen por dentro, si yo no me caso, siento que algo está mal conmigo mismo, que no valgo, que no soy suficiente, que nadie me escoge. Si yo no tengo las cosas bonitas que tiene la hermana de la iglesia, o que tiene mi hermana, o que tiene mi prima, o que tiene mi vecina, entonces es porque no me las merezco, es porque yo no valgo, es porque yo no soy suficiente. Si yo no crezco de la misma manera que está creciendo esta persona, pues entonces me estoy quedando atrás. Si no logro lo que quiero hacer, entonces yo ya estoy fracasando. Entonces, ¿qué pasa ahí, chicas? Vemos un alma que no solamente está esperando algo,
sino que está dependiendo de esa situación que está esperando para poder sentirse ¿qué? Suficiente. Entonces, ¿cuál es la tercera revelación? Es la comparación de forma a la percepción. Mire que vemos que Raquel tenía, chicas, algo que Lea no tenía. Lea le había dado 4 hijos a su esposo, pero Lea no tenía el amor de su esposo, que era lo que ella más estaba anhelando en ese momento. ¿Ya? Pero en cambio vemos que Raquel sí tenía el amor de Jacob. O sea, tanto amor tan obsesionado de Jacob hacia Raquel que decidió trabajar 14 años gratis por amor a ella. O sea, ¿qué más demostración de amor le podía dar Jacob a esta mujer para saber que yo te amo, que te amé desde un principio y que no me importó trabajar gratis para tu papá con tal de yo poderte tener como esposa? Raquel era la escogida de su esposo, le daba el afecto, todo el amor a ella, y aún así para Raquel eso no era suficiente. Porque cuando una mujer está herida, esta persona deja de ver lo que sí tiene y empieza a mirar lo que no tiene, lo que le hace falta. Y de esa manera se empieza a obsesionar con esa situación que no tiene, o con esa persona que no tiene, o con esos hijos que no tiene, o con esa bendición que no tiene. ¿Ya? Ignoramos las bendiciones que el Señor nos está dando por estar pendiente y obsesionadas con lo que todavía no llega. Porque a veces un no de Dios no es simplemente que no te lo va a dar, sino que no estás lista para recibirlo en ese momento. Y el Señor nos manda que tenemos que aprender a ser agradecidos en su momento con lo que nosotros tenemos. Porque la gratitud, chicas, abre muchas puertas para otras cosas, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace la comparación. La comparación te vuelve ciega a tu gracia. Te vuelve ciega a lo que Dios ha depositado en ti. Laura, estoy leyendo, Raquel la encontramos en Génesis capítulo 30. Bueno, en Génesis, antes de Génesis, desde que Jacob llegó a Padán, Génesis 29, ahí podemos ver cómo que aparece Raquel desde Génesis 29, ¿ya? Imagínate, Elizabeth, hasta inconscientemente llegaste a hacer eso y lo estás reconociendo, ¿ya? Entonces la comparación te vuelve ciega a la gracia. Tal vez, como tú dices, llegaste a envidiar a tu hija por no haber tenido un padre como el que le diste a tu hija. Entonces tal vez esa comparación que tuviste con tu hija te llevó a ignorar esa gracia que Dios depositó sobre tu vida, ¿ya? Hay una palabra muy hermosa donde Dios nos dice, Jesús nos dice que no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí primero a ustedes. O sea, todas las mujeres que estamos aquí conectadas, no es porque en algún momento decidimos elegir a Dios. Qué más hermoso y qué más afortunadas nos podemos sentir de saber que aún en medio de un mundo tan grande, de un mundo tan perverso y tan pecador, tú y yo estamos aquí sentadas porque Él depositó primero su mirada en nosotras. Porque Él nos escogió a nosotras y esa gracia es la que no se nos puede olvidar. O sea, saber que Dios me amó primero, ¿ya? A pesar de mi condición de pecadora, Dios decidió amarme, Dios creyó en mí, Dios vio mi propósito, ¿ya? Entonces, qué hermoso no olvidarnos de esa gracia, qué hermoso tal vez poder darte cuenta, mi amor bella, que tú no tuviste ese papá, pero tuviste la bendición de cambiar la historia y que Dios te bendijo con un hombre que estaba marcando una historia diferente en tu generación a través del padre de tu hija. Entonces es más fácil como que poder mirar qué hermoso y darle gracias a Dios de que tuviste un papá diferente al que tú tuviste, ¿verdad? Pero permitimos más bien enfocarnos en lo que no tuvimos para permitir que el dolor y la envidia entraran a nuestro corazón, ¿ya? Laura preciosa, yo también te he extrañado, mi amor. Yo estaba aquí lunes, miércoles, viernes, 3 de la tarde y no te había vuelto a ver. Entonces, la comparación nos roba gratitud.
Todos los días, cuando tú te despiertas, tu vida está llena de milagros. Tu vida está llena de regalos. Y estamos tan acostumbradas a tener que no nos damos cuenta que las misericordias de Dios son nuevas para con nosotros todos los días. ¿Ya? Entonces, qué hermoso saber que tú te despiertas. Cuando yo despierto, lo primero que hago es ver a mi hijo durmiendo a mi lado, porque él tiene su cama, pero se queda durmiendo conmigo. Y cuando yo abro mis ojos y lo veo a mi lado, lo primero que hago es: Señor, gracias. Gracias porque me das la oportunidad hoy de estar aquí, viendo que mi hijo está respirando y sigue dormido. ¿Ya? Porque desde el primer respiro de la mañana es un milagro para nosotras, chicas, porque lastimosamente hay mucha gente que no amanece. Hay mucha gente que no despierta. Pero entonces estar comparando que la otra tiene trabajo y que yo todavía no puedo conseguir trabajo, que Dios ya restauró el matrimonio de la hermana y el mío todavía no lo ha restaurado. Entonces te acuestas pensando en eso, te levantas pensando en eso y te olvidas de agradecer que tuviste el milagro de abrir tus ojos y de ver a tus hijos al lado tuyo durmiendo. ¿Ya? Te olvidas de agradecer que así sea un huevo, pero tienes un huevo para comer cuando tal vez mucha gente no lo tiene. Te olvidas de agradecer que cuando sales de casa y te montas en ese carro, en este país, los que viven en Estados Unidos y tengan auto saben que un auto no es un lujo, es una necesidad. Entonces te olvidas que cuando te montas en ese carro es un milagro de que tú tienes un carro, es un regalo, es una bendición ese carro en tu vida. Es una bendición saber que te vas a buscar trabajo, ¿ya? Entonces, ¿cuántas mujeres se acuestan diciendo: chicas, esto es algo que cambió mucho Dios conmigo, porque antes de Cristo, antes de convertirme a Cristo, yo era una mujer de las que me acostumbraba a decir: qué pereza, mañana toca ir a trabajar. Qué pereza, mañana lunes toca ir a trabajar. ¿Y cuántas mujeres, cuántos hombres llevan meses y meses y meses anhelando tener ese trabajo, el que tú estás diciendo: qué pereza mañana ir a trabajar? Entonces, el solo hecho de saber que por más pesado que es tu trabajo, qué bendición que tienes la oportunidad de montar ese carro e ir a trabajar. ¿Ya? Qué hermoso, Señor. Gracias porque tengo este trabajo. En mi caso, aprendí a darme cuenta lo importante que es tener todo tu cuerpo completito cuando me operaron de la pierna. Ustedes saben que yo en el 2019, de las depresiones y ansiedades que yo sufría, me lancé de un tercer piso, ¿verdad? Porque quise siempre buscar la muerte en muchas ocasiones y ese fue mi 9º y último intento, para la gloria de Dios. Pero ya cuando yo quedé con una pierna inmovilizada, que supuestamente no podía caminar, que estaba en silla de ruedas, ahí entendí qué bendición tener las dos piernas completitas y en funcionamiento. Y ahí es cuando uno aprende a ser más agradecido. ¿Ya? Y cuando empecé a entender todo esto y el tiempo que estuve trabajando en Miami, me tocó trabajar limpiando casas. Vea, chicas, yo limpiaba casas y les puedo decir con el corazón, nunca dije qué pereza ir a limpiar esa casa. Nunca. Y siempre hice con tanto amor y con tanta excelencia mi trabajo, porque en estos países por lo general la gente te cobra por horas, ¿no? Tantas horas te cobro tanto por la limpieza. Yo no, yo cobraba el total por la limpieza y yo me podía demorar todo el día, pero porque me gusta hacer las cosas con excelencia. Entonces, ¿qué pasa? A veces me decía mi tía: ay, pero ¿por qué tantas horas? ¿Por qué regalas tu tiempo? No, es que a mí me gusta hacer las cosas bien. A mí me gusta hacer las cosas bien, y hacer las cosas bien me llevaron a tener buenos jefes que valoraron mi trabajo, que honraron mi trabajo y que me hicieron sentir que yo era un instrumento de bendición para ellos y pude ver el amor de Dios a través de ellos como jefes. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque nunca estuve con esa que pereza. Y yo no tenía carro, me tocaba irme en bus. Andar en bus en Miami es un relajo total, no es como andar en bus en Colombia ni en Ecuador. Es un relajo que no se imaginan.
y aún así con agradecimiento en mi corazón porque tenía que ir a limpiar casas. Sí, ya no estaba en mí esa palabra, qué pereza ir mañana a trabajar. ¿Ya? Entonces la comparación te roba la oportunidad de estar agradecida porque todos los días estamos llenas de bendiciones que no nos damos cuenta, porque siempre estamos viendo lo que no tenemos, porque nuestros ojos nos hacen ver lo que no tenemos. Ya, lo que le pasó a Agar cuando estuvieron en la serie Identidad conmigo, ella estaba tan enfocada en lo que no tenía, en que se iba a morir de hambre, en que se estaba acabando el agua, en que su hijo se iba a morir, que ella estaba tan enfocada llorando por lo que no tenía, que no podía ver que al frente de ella tenía un pozo lleno de agua. ¿Ya? Porque estaba enfocada en lo que no tenía, en lo que me hace falta. ¿Ya? Dios es bueno, Elizabeth, Dios no se equivoca. Entonces, la comparación te hace despreciar tu proceso. Todas pasamos por un proceso, chicas. Por eso yo les decía ahorita, a veces anhelamos el esposo de esa muchacha, ¿verdad? Qué hermoso ese esposo y mira tan detallista y mira tan servicial y mira tan leal, tan fiel. Pero no sabemos el proceso que esa mujer tuvo que pasar para que tener el hogar que tiene. Porque todas pasamos por procesos. Todas tenemos que pasar por la prueba del fuego, ¿verdad? La palabra nos dijo el Señor muy clarito, aunque pases por el fuego, tú no te vas a quemar. O sea que tú y yo, mi amor bella, vamos a tener que pasar por procesos, vamos a tener que ser procesadas, van a ser procesos donde se va a trabajar con nuestro carácter, ¿ya? Y qué hermoso es ese lugar y podemos anhelar muchas cosas que tienen las demás personas, pero nadie quiere el proceso. José fue la segunda persona más importante de Egipto, el gobernador de Egipto. Pero nadie, te aseguro que nadie quiere vivir el proceso que José tuvo que pasar para llegar a donde llegó. Nadie quiere vivir ese proceso. Nadie quiere ser vendido como esclavo. Nadie quiere nadie quiere ir preso durante 2 años. Nadie quiere vivir ese proceso. La gente quiere el resultado. Entonces la comparación te hace despreciar el proceso. Y el desierto es necesario, chicas, porque la palabra de Dios dice que Él nos lleva al desierto también para enamorarnos de Él, para enseñarnos a ser 100% dependientes de Dios. Entonces, aprender a amar el proceso es parte de nuestro propósito. Como dice una pastora que solía escuchar en Miami, aprender a abrazar ese cactus, ese dolor, eso que nos está formando nuestro carácter, aprender a abrazarlo. Porque sé que ese proceso está haciendo de mí una mejor persona, una mejor mujer, ¿ya? Que soy un diamante que está siendo totalmente procesado. La comparación te hace mirar tu carencia a través del éxito ajeno y Satanás es experto para poner las redes sociales, para usar las redes sociales para que tú veas el éxito ajeno y veas tu carencia. Pero mira a esta mujer cómo le va de bien. Pero mira qué ojos tan hermosos, pero mira qué hijos tan hermosos, pero mira ese carro que tiene, pero mira esa pareja tan hermosa que tiene en redes sociales. Ahorita estoy en Houston, Texas, mi preciosa. Entonces, te hace mirar esa carencia que tú tienes a través del éxito ajeno. Eso hace la comparación. Entonces, en vez de descansar en Dios, en la temporada que estamos viviendo y está siendo procesada, en vez de descansar en ese diseño que Dios tiene para ti, en esa temporada, en ese desierto, en esa época, empezamos a competir con el proceso de la otra persona.
con las bendiciones de las otras personas. Queremos estar en el sexto piso donde está ella, comiéndonos el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Ya, estamos en el primero, pero queremos estar en ese sexto. Pero a esa mujer le tocó subir al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto. Porque la palabra dice que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero para llegar a ese gloria en gloria y victoria en victoria, hay que pasar por pruebas que solamente Dios nos da la capacidad de poderlas resistir. Porque la palabra dice que Él no nos manda cargas que tú y yo no podamos soportar. O sea que esa prueba que tú estás viviendo en ese momento es porque Dios te dio la capacidad para soportarla. Y esa palabra me la dio, me acuerdo cuando se murió el pastor en Miami, cuando viví en Miami, Dios me dio la oportunidad de conocer un pastor hermoso que fue el que utilizó Dios para revelarme que aún siendo cristiana yo tenía muchas heridas de mi infancia que tenía que sanar. Y Dios lo utilizó a él como un instrumento muy grande, a él, a su iglesia, a su esposa, para yo iniciar este camino de mi sanidad. Y el testimonio de él para mí fue muy impactante de lo que Dios hizo a través de ellos en su matrimonio y en muchos matrimonios. Pero cuando él fallece, yo quedé como en shock, o sea, yo no entendía nada. Yo decía, Dios mío, no entiendo, tan joven, él falleció, y yo decía, yo me pensaba en ella, en su esposa, yo decía, Dios mío, pobre pastora, el dolor que ella puede estar sintiendo en este momento, y yo oraba por ella y yo sentía dolor en mi corazón y el Señor me traía esa palabra cuando yo decía, Dios santo, la pastora, no puedo entender el dolor que ella pueda estar sintiendo. Y el Señor me daba esa palabra y me decía, Él no nos manda cargas que nosotros no podamos soportar. Entonces era el Señor diciéndome, ella está preparada para soportar ese proceso nuevo que empezó ahorita. Porque vivimos de proceso en proceso, conforme al propósito para el cual nosotros hemos sido llamados. Pero Dios siempre está con nosotros, ¿ya? Y ver cómo ella ha estado levantada en medio de su duelo, de su luto, es solamente Dios quien le ha dado esa fuerza y esa fortaleza, ¿ya? Entonces yo no puedo hablar de algo que yo desconozco. Yo no puedo hablar de un dolor que yo no he vivido. Por eso yo por lo general siempre hablo de algo que yo ya viví, que yo ya superé, que Dios ya me sacó para poder ser luz y decirte a ti, sí se puede. Sí se puede salir de esa depresión, sí se puede salir de esa ansiedad, sí se puede salir de ese mundo de prostitución, sí se puede volver a ser una nueva mujer, sí se puede tener esperanza, sí se puede tener un propósito, porque yo lo viví, porque yo lo procesé, porque yo sé lo que se siente el quererse morir. Yo sé lo que se siente un rechazo, yo sé lo que se siente el no ser suficiente, yo sé lo que se siente vivir abuso físico de una persona, yo sé lo que se siente todo eso. Pero yo no podría decirte a ti qué se siente perder a un ser querido porque nunca lo he vivido. Entonces yo no puedo hablar de algo que no sé y que desconozco. Pero sí sé que la palabra nos dice que el Señor no nos manda cargas que nosotras no podamos soportar. Entonces debemos aprender a descansar en ese diseño de Dios para la temporada en la que cada una de nosotras podamos estar viviendo, chicas. Y dejemos de competir con el proceso de otra mujer. Porque hoy tal vez estás en el piso 2 o en el piso 3, pero ahí no te vas a quedar, ¿ya? Tal vez mañana vas a estar en el piso 6, donde está esa mujer en la cual tú tienes la mirada puesta en la iglesia o en tu vecina o donde sea, pero no quiere decir que no vas a estar donde ella está. Y muy posiblemente ella va a estar en el piso 7, 8, 10 en ese momento, ¿ya? Entonces, sí es importante que podamos amar nuestro proceso, ¿ya? Mi amor bella, yo no he visto físicamente a un ángel de la guarda, pero he visto a los ángeles trabajando a favor mío y a favor de mis hijos. Soy fiel testigo de que los ángeles de Dios son los que nos guardan, son los que nos protegen y son los que acampan alrededor de nosotros, y puedo ver
cómo me traen fortaleza en procesos difíciles, puedo ver, wow, que los ángeles los activo todos los días en la vida de mis hijas, en la vida de mi hijo, en mi vida, ya, porque tengo una hija que le encanta correr moto y he visto a los ángeles guardándola cuando ella me cuenta, mami, sin tus oraciones, algo me hubiera matado. Y ellas pueden ser testigo de que es sobrenatural, ¿ya? Pero sí creo en los ángeles, sí creo en ellos. La palabra nos habla de los ángeles, se le presentaban cada rato a las personas, pero yo no he tenido la oportunidad de verlos todavía, ¿ya? Todavía no he podido dar oportunidad. Tal vez se me ha presentado un ángel porque ellos también se ponen de forma humana y no me he dado cuenta. Pero de que existen, sí existen los ángeles. Conozco una hermana en la iglesia que sí los ha visto. Ella sí los ha visto y hacer milagros sobrenaturales así físicamente y desaparecer. Ella sí los ha visto y es hermoso, ¿ya? Entonces, es hermoso. Entonces, ¿qué nos dice desde la ciencia y la psicología, chicas? Desde la psicología, lo que es la comparación, sí, yo he visto. Que Dios te bendiga, Jackson. La comparación desde la psicología dice que suele crecer cuando hay una base de una persona insegura y ya sabemos de dónde viene esa inseguridad porque yo se las he explicado varias veces, de una persona que tiene una autoestima muy frágil, de una identidad condicionada, de esa necesidad de validación externa y de miedo a no ser suficiente. Zulu, mi amor preciosa, de esto me tocaría dar otra enseñanza, pero realmente yo no hablo mucho de estos temas porque mi llamado es la sanidad, ¿ya? Yo no hablo ya mucho de esos temas, pero lo que yo te puedo decir es que la palabra de Dios dice que los ángeles, ya te voy a leer esa palabra, los ángeles, la palabra de Dios dice en Proverbios 91 que en Salmo 91, que, ¿cómo es que dice? Los ángeles acampan alrededor de los que temen a Jehová, ¿ya? Si nosotras tememos a Jehová, tenemos ángeles que acampan alrededor de cada una de nosotras, ¿ya? Salmo 91, 11. También dice la palabra que cuando Satanás estuvo tentando a Jesús, él le decía, Jesús en un momento le dijo, si yo quisiera, en este momento pediría una legión de ángeles a que vengan a pelear por mí, ¿ya? Jesús mismo dijo, ¿ya? Y la palabra también dice que cuando Jesús le dijo a Dios, si es necesario pasa de mí esta copa amarga, dice que después de que Jesús sale de orar, Dios le mandó ángeles a Jesús para que lo fortaleciera. Ya, entonces los ángeles sí trabajan para nosotros, ¿ya? Yo cuando oro por mis hijas, todos los días digo, Padre, yo te pido que mandes a tus ángeles a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás, para que los guarden en todos sus caminos, que los hagan invisibles ante los ojos del enemigo y cancelar todo plan que el enemigo tenga para tu vida, para tu familia, yo los cancelo, pero todos los días yo activo ángeles diciendo, Señor, manda tus ángeles, ¿ya? Cuando el siervo de Abraham fue a buscar en la tierra de Abraham la esposa para Isaac, lo primero que él le dice a la familia de Rebeca es el ángel de Jehová, el ángel de Jehová. Fue con mi amo, con Abraham, abriendo caminos y prosperándolo en todo lo que él hace. El ángel de Jehová. Y todos tenemos un ángel, porque la palabra del Señor también nos dice que cuando Pedro tocó la puerta, los hermanos de la iglesia que estaban reunidos en esa casa dijeron, no puede ser Pedro, porque Pedro estaba en la cárcel. Dijeron, posiblemente es el ángel de Pedro. O sea que todos nosotros tenemos un ángel y tenemos que aprender a poner a ese ángel a trabajar para nosotros. También vemos la historia del centurión cuando le dice a Jesús, no es necesario que vayas hasta mi casa. Yo soy
jefe y yo tengo bajo mi mando personas que ejecutan lo que yo les mando. Simplemente yo sé que tú también tienes bajo tu mando ángeles que ejecutan tu palabra. Da la orden y mi hijo será sano, o mi siervo, creo que era el siervo el que estaba enfermo, y mi siervo será sano. Y Jesús le dijo, grande es tu fe. Y él dio la orden desde donde estaba y el siervo de este hombre fue sano sin que Jesús tuviera que ir a ese lugar. Entonces sí existe el ministerio de los ángeles, no se les adora a los ángeles, no se les ora a los ángeles. En la misma palabra vemos cuando él se le presenta a este siervo y el siervo se postró y él le dijo, no te postres porque yo soy un consiervo igual que tú, yo soy tu consiervo, no te postres, no me adores. No se les adora a los ángeles, pero sí se aprende a trabajar con ellos. Ya, sí se aprende a trabajar con los ángeles. Pero eso no es una enseñanza que yo doy, chicas. Ya no es enseñanza mía, yo no enseño esto, yo enseño sanidad. No me pregunten cosas porque me pueden a predicar. Recuerda que la palabra nos dice que el pueblo es destruido por falta de conocimiento, no por falta de oración, ni por falta de ayuno, es por falta de conocimiento. Ya, y si ustedes ven en la palabra de Dios, Dios usó a personas para su llamado, para su propósito, que tenían conocimiento, personas que estaban preparadas, que estaban estudiadas. Pablo no era cualquier persona. Pablo era un hombre que era muy estudiado, tenía muchísimo conocimiento. Moisés también tenía muchísimo conocimiento, porque él se crió entre los egipcios y él aprendió a conocer cómo trabajaban todos esos brujos, toda esa gente aprendió a conocer y él tenía todo ese conocimiento y Moisés fue un hombre estudiado también. Entonces, el pueblo perece por falta de conocimiento. Ya, tenemos que estudiar más, tenemos que leer más, tenemos que escudriñar para que dejemos de perecer, mi amor bella. Pero sí, yo creo en los ángeles. Los ángeles se presentaban en la Biblia a las personas. No he tenido una experiencia con ninguno, pero los he visto trabajar. Sé que son ellos a favor de mí y de mis hijos. Eso sí puedo dar fe de eso, ¿ya? Mi madre tuvo un accidente, ahora el Señor me recuerda que sí, yo no, pero mi madre sí. Mi madre hace muchos años tuvo un accidente con mi hermana. Ellas iban en una moto allá en Colombia y detrás de ellas venía una tractomula. Los colombianos y tal vez los ecuatorianos saben que es una tractomula. Aquí no sé cómo le llaman a eso. Son esos camiones que son grandísimos que cargan cosas. Y ellas venían en su moto y esta tractomula venía detrás y ellas estaban en un semáforo, pero el camión no vio que mi mamá estaba adelante en la moto, porque obviamente son carros muy altos. Entonces cuando pasa el semáforo cambia a verde, este señor arranca con toda trailers. Este señor arranca con toda y se empezó a llevar a mi mamá y a mi hermana en la moto. Entonces, claro, mi hermana levanta las manitos así como para hacerle ver, oye, nosotros estamos acá. Y definitivamente el hombre no las vio y ellas quedaron debajo del tráiler. Pero habían unas evangelistas o testigos de Jehová, no sé, pero habían unas creyentes en la esquina del semáforo que vieron todo el panorama. Y gracias a Dios, cuando el hombre paró, prácticamente si él no para, ya le pasa por la cabeza la llanta a mi hermana. Ellas estaban debajo del tráiler. Pero dicen las mujeres creyentes que estaban al frente viendo todo y haciéndole señas y gritándole al Señor que parara, que ellas vieron cómo ángeles levantaron el tráiler para que no les pudieran hacer daño, ¿ya? Entonces, yo no los vi, soy testigo de que ellas no pasaron de un raspón y que nada fue grave, y soy testigo de que sí hubieron ángeles en ese momento. Ellas los vieron, yo no, porque yo era muy chiquita, simplemente me lo contaron. Entonces, y así tengo una hermana en la iglesia que me cuenta sus experiencias sobrenaturales y ella conoce a su ángel y me apasiona escuchar eso porque me encanta, me encanta. Entonces eso, chicas, desde la psicología la comparación suele crecer cuando hay una base de mujeres inseguras o hombres inseguros, una autoestima frágil, una identidad condicionada, ¿ya? Siga enseñándonos de ángeles. Voy a orar por eso, chicas, porque yo no estoy muy empapada de este tema y me toca investigar, pero
no es lo que yo enseño realmente. Pero voy a orar por eso, porque yo estoy inquieta con este ministerio de los ángeles. Necesidad de validación externa y miedo a no ser suficiente, ¿ya? Y todo esto ya sabemos de dónde viene todas estas características de una persona, de heridas, de algo que nos enseñaron o aprendimos en nuestra infancia, de esas palabras que nos dijeron, ¿verdad? De ese amor que nunca nos dieron, de ese abandono, de ese rechazo, ¿ya? Entonces, cuando una persona no tiene su valor afirmado internamente, ¿qué pasa con su mente? Empieza a medirse constantemente con el entorno. Entonces empiezas a mirar quién avanza más que tú, quién está recibiendo más amor, quién logra más, quién es más vista, quién es más deseada, quién da más fruto, como le estaba pasando a Raquel con Lea. ¿Y qué nos dice la neurociencia? Que nuestro cerebro está diseñado para detectar diferencias, amenazas y jerarquías sociales. Entonces, cuando una mujer emocionalmente herida ve que otra persona tiene lo que ella está anhelando, el cerebro interpreta eso como una amenaza a su valor o a su seguridad emocional. Entonces, ¿qué pasa? Se activa en ella ese dolor emocional, se activa la ansiedad, se activa la hiperfijación, mantienes pendiente de todo lo que esa persona tiene, cómo lo está haciendo, quieres copiar la vida y el estilo de esa persona, mantienes con esos pensamientos obsesivos hacia esa persona, una comparación constante hacia lo que Dios está haciendo en la vida de esa otra persona. Y entras en ese deseo de querer competir a tener más o ser mejor que esta persona. Entonces ahí es donde el corazón empieza, chicas, a contaminarse. Entonces la envidia no se resuelve solo diciendo yo no deseo sentir esto. Tenemos que ir a la raíz donde se sembró esa carencia, donde empezó esa carencia. Recuerde que la raíz es algo que nosotras no vemos. Ya empezamos a ver el fruto. ¿Ya? ¿Por qué hay tanta envidia en mí? ¿Por qué hay tanta comparación? ¿Por qué hay tanta frustración de que otras tengan? ¿Cuál es la raíz de eso? ¿Dónde está la raíz de eso? Hay que ir a la raíz de esa creencia y de esa identidad que se rompió en ese momento, cuando eras niña. ¿Ya? Entonces, ¿qué conexión vemos esto con principios de desarrollo? Hay una manera muy importante que la palabra del Señor nos dice en su palabra, y se los he dicho mucho, que tal cual es su pensamiento en su corazón, así es Él. La manera, chicas, en la que tú te ves, esa es la manera en que determina cómo tú interpretas tu vida. Ya, ese es el sistema de creencias que tú puedes tener. Lo que a ti te parece verdad no quiere decir que sea la verdad absoluta. La manera en la que tú te ves por dentro, esa es la misma manera en la que tú te reflejas y te ves externamente. Y de esa misma manera la gente te ve a ti. Hay una chica que yo conocí la otra vez y ella me decía, yo no sé qué pasó conmigo. Y tú la ves y ella físicamente es muy bonita físicamente, y ella dice, yo no me sentía suficiente. Y me arreglaba y me vestía bonita, y a mí, yo iba a la oficina y nadie me decía nada, y ella siempre estaba como buscando la validación de las personas. Ay, qué bonita estás, qué linda estás, qué lindo te queda ese color. Y ella, por más bonita que fuera externamente, nunca se sentía suficiente. Y estaba yo frente a una mujer con heridas de rechazo y abandono muy grande. Entonces, por más linda que ella estuviera por fuera, no se sentía suficiente. Y me dice, pero yo no sé qué pasó conmigo, que de la noche a la mañana yo me empecé a mirar al espejo todos los días y a hablarme diferente, a decirme qué linda soy, cuán valiosa soy, cuánto me amo, cuán valiosa soy para Dios. Y de ahí ella me decía, y ha sido muy extraño, ella no entendía el por qué, ella me estaba contando. Ella me decía, y ha sido muy extraño porque desde que yo me empecé a hablar diferente en el espejo, sabes que yo llego a la empresa y la gente me dice, qué linda estás, qué bonito te queda ese vestido, hermano, hoy te ves resplandeciente, hoy te ves
¿ya? Y ella me dice, yo no sé por qué, si sigo siendo la misma, me sigo vistiendo igual, me sigo maquillando igual, pero yo no sé por qué ahora la gente me ve como yo me veo. Yo le dije, precisamente, señorita, porque estás empezando a contarte una historia diferente, porque tú misma te estás viendo diferente y tú misma te estás hablando diferente. Y tal como tú eres, así lo reflejas en el mundo exterior. La manera en que tú hablas, la manera en que tú te comportas, está reflejando quién tú eres, ya, lo que hay en tu corazón, ya. Exacto, mi Sofía. Entonces, cuando ella empieza a hablarse, está renovando el espíritu de la mente, que es lo que Pablo nos dice que tenemos que hacer. Y de esa manera, entonces la gente empieza a verla a ella como ella se ve, ¿ya? Entonces esa es la importancia de renovar el espíritu de nuestra mente. Si tú te ves a ti misma como atrasada, entonces siempre el avance de otra mujer te va a estar doliendo, ¿ya? Siempre te va a estar doliendo el avance de otra mujer. Ya, si tu valor depende del resultado, entonces la demora te destruirá emocionalmente. ¿Por qué? Porque todavía no he avanzado a ese puesto, porque todavía no me han ascendido, porque todavía mi novio nada que me pide matrimonio, ¿ya? Porque tu valor depende mucho del resultado. Entonces el estar esperando te empieza a destruir emocionalmente. Por eso el problema no siempre es lo que nosotras estamos viviendo, sino es la interpretación interna con la que nosotras estamos viviendo esa circunstancia, ¿ya? En estos días yo escuchaba que decía la pastora Yesenia Ten, que me gusta escucharla mucho. Ella contaba la historia de una chica que decía, mire, yo me quedé sin trabajo. Es como tú ves, desde qué lente estás viendo tu situación, o desde el papel de víctima o desde una oportunidad. Bueno, esto es una oportunidad, me cerraron esta puerta, pero Dios me está abriendo una oportunidad para algo nuevo. Entonces esta mujer se queda sin trabajo, era cabeza de hogar, soltera, madre, separada, soltera, y se queda sin su único sustento. Y ella llega ante Dios llorando y le dice, Señor, ¿es en serio? O sea, ¿y ahora yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sustentar a mi hijo? No tengo trabajo, no tengo un fondo de ahorros, no tengo nada. Y el Señor le decía, ¿qué tienes en tu mano? Y ella le decía, no tengo nada. Y él le decía, revisa bien lo que tú tienes. Pero ella le decía, ¿qué hago? Entonces, que el Señor le dice a ella, revisa bien lo que tú tienes. Y ella dice, pues lo único que yo tengo es un carro viejo y tengo la liquidación de la empresa, no tengo más. Y él le dijo, ¿qué más tienes? ¿Qué le dijo él a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? Deja de orar. Es importante orar en todo momento, sí, pero a veces el Señor no quiere que estemos orando, sino accionando. Deja de orar, ¿qué tienes en tu mano? Lanza esa vara sobre el agua y haz que el agua se abra, el mar se abra. Entonces, ¿qué tienes en tu mano? Y ella, pero, ok, sé cocinar muy rico. Ahí le dijo el Señor, con esa liquidación que te van a dar en la empresa, con ese carrito que tú tienes, entonces tú vas a cocinar, vas a hacer comida y vas a ir a vender allá en esa empresa donde te echaron, donde te despidieron. Y ella dice que ella le obedeció al Señor. Ella le obedeció al Señor y empezó a vender. Y ella dice, en un año esta mujer había ganado el triple de lo que ganaba en un año en esa empresa, siendo ella ya prácticamente, y empezó su negocio desde la cocina sencilla de su casa, ¿ya? Entonces eso pasa, chicas. Muchas veces el problema es la interpretación interna con la que tú estás viviendo. Y esa interpretación nace desde la identidad. No soy suficiente. No, ¿quién me van a comprar? ¿Acaso me van a comprar? Qué pena. Si yo hubiera tenido sus problemas de autoestima, muy posiblemente, no, qué pena yo irme a ofrecer almuerzos en mi empresa donde yo trabajaba, ¿ya? Pero ella aprendió a ver, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces vemos algo que he aprendido mucho de otra mujer que me gusta escuchar muchísimo y me ha cambiado mucho mi manera de pensar. Ella dice, se aprende, se gana o se aprende, pero nunca se pierde. Se gana o se aprende, pero nunca se pierde. Y es lo mismo le enseño yo a mi hija, mi amor. Se gana o se aprende, pero nunca se pierde. No ganaste lo que querías ganar, pero aprendiste una experiencia para no volverlo a repetir. Pero nunca se pierde. Es desde qué lado tú estás viendo las cosas que te están pasando.
Entonces me victimizo porque mi esposo me dejó, ¿ya? ¿O qué vamos a hacer? A mí me pasó cuando mi esposo, la primera vez que se fue de la casa, yo no sabía ni conducir, yo estaba en este país no hay bus, o sea, donde yo vivo no hay buses. Y un Uber te cuesta, no es cualquier $5 que yo pagaba en Ecuador, aquí un Uber te cuesta mínimo, la carrera más cortita, $10, ¿verdad? La carrera más larga te cuesta hasta $40. Es una carrera de 20, 30 minutos. Y la primera vez que él se fue, me dejó el carro de él porque se fue para otra ciudad. Entonces me quedé con el carro de él, yo no sabía conducir, no tenía trabajo, no tenía nada. Y me tocaba usar el carro porque lo que el Señor me estaba proveyendo era para comprar comida. Entonces, o compro comida o pago con este dinero el Uber y llego al supermercado y no tengo con qué pagar porque se me fue la plata en el Uber. Entonces, ¿qué me tocó hacer? No me voy a meter a llorar todo el día en la casa porque no tengo a nadie que me lleve, nadie que me traiga. Cogí ese carro y aprendí a manejar. Y le doy gloria a Dios por eso, porque si tal vez él nunca se hubiera ido, yo nunca hubiera aprendido a manejar. Ahora manejo y me encanta manejar y me desenvuelvo muy bien manejando. Pero cogí con todo y miedo, necesito manejar porque tengo dinero para comprar comida, pero no tengo para pagar un Uber. Y si tengo un carro y no sé manejar, entonces ¿qué nos toca? Como en algún momento lo hacen las águilas con sus polluelos, los lanzan al abismo y aprende a volar. O aprendes a volar o te matas. ¿Ya? Pero a nadar aprendemos tomando agua. Así de sencillo. Entonces, ¿desde qué perspectiva estás viendo tu situación? O me voy a poner en ese papel de víctima, pobrecita yo, no tengo trabajo, no tengo nada que hacer, ¿ya? O Señor, ¿qué tú quieres que yo haga con esta situación? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué tengo que hacer en este momento? No tengo un problema, tengo un reto. Así míralo, no tengo un problema, tengo un reto. ¿Y un reto para qué? Para sanar. ¿Un reto para qué? Para crecer conmigo misma. ¿Un reto para qué? Para ser mejor persona de la que soy en este momento. ¿Ya? Así aprender a mirar, a cambiarnos esa mentalidad de víctimas en la que vivimos durante muchos años. ¿Ya? Porque muy posiblemente si yo hubiera seguido con esa raíz fuerte de rechazo, yo nunca hubiera aprendido a manejar. Ahí me quedo mirando a ver quién me hace el favor de pronto de cuando salga de trabajar alguna amiga que tuviera cerca, puedes venir por mí y me llevas a comprar comida. No. Ya, a nadar aprendemos tragando agua. Entonces muchas veces el problema es la interpretación interna con la que nosotros estamos viviendo el problema. Y esa interpretación nace de tu identidad. Laura, un problema, 10 soluciones, ley por ahí. Muy bien, así es. Y así empezaron los de Uber. Ellos al problema le encontraron una solución. Los dueños del Uber empezaron así. Ellos estaban en un lugar donde estaba lloviendo mucho y el taxi estaba escaso y era de noche y lo único que querían era llegar a su casa. Y desde ese problema que no había ningún taxi, ellos dijeron, oye, qué hermoso sería tener una aplicación donde tú necesites un auto y te llegue ese auto inmediatamente. Ahí nació la idea del Uber. Un problema, una solución. ¿Ya? Entonces muchas veces los problemas son oportunidades que nosotras tenemos para crecer. ¿Ya? Pero si nos quedamos estancadas, es que no soy capaz, es que no es suficiente. ¿Cuántas veces fracasaron estos grandes hombres que hoy en día se conocen? ¿Ya? El de Walt Disney, que le dijeron no es suficiente, lo rechazaron en varias ocasiones. ¿Ya? Entonces es eso, ¿cuántas veces? En estos días yo queriendo darle aliento a mi hija, yo les he contado a ustedes que yo lucho mucho con ella porque ella se cree no suficiente gracias a lo que siempre recibió de su padre. Yo no me incluyo allí. Yo sí sé que les hice daño cuando me fui del país y las dejé. Eso es una herida de abandono y no lo hice conscientemente, pero sé que se generó una herida de abandono y de rechazo. Pero sus padres siempre han sido una persona que le dice qué tonta, qué bruta, le dice cosas súper fuertes. Toda la vida, desde pequeñas le ha dicho eso. Entonces ella tiene una lucha mental en este momento con las mentiras que se creyó a su papá y con lo que la mamá le dice. Sí puedes, eres suficiente, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, yo te amo. Entonces ella está en esa lucha y a mí me toca
orar todos los días por ella. Pero la otra vez salió tan frustrada ya del trabajo porque ella cree que no es capaz de aprender lo que le están enseñando en ese trabajo. Y yo, mi amor, tú puedes. Si la chica que te está dando inducción pudo, tú puedes. O sea, tú puedes. Mentalízate que tú sí puedes. No te vas a dejar derribar. Y yo por tratar de darle aliento me puse a investigar, a ver, historias de mujeres, porque de hombres se ven muchos. Y yo, bueno, pero ¿qué mujeres han marcado una historia de que fueron rechazadas, de que le dijeron que no podían, de que no creyeron en ellas? Y resulta que yo no sabía, porque no me las sé todas. Aprendí investigando para decirle a ella, si ellas pudieron, tú puedes. Porque a ellas también nadie creyó en ellas, porque tal vez en algún momento dijeron solo sirve para ser bonita, ¿no? Porque ay, es muy linda mi hija, pero a veces dicen esta solo sirve para ser bonita, ¿ya? Y hubieron mujeres, por lo menos la que creó el Wi-Fi es una mujer, y creo que era una actriz de televisión, la que le decía, no, esta solamente sirve para ser bonita. No le creían más allá que ella tuviera la capacidad de poder llegar a diseñar el sistema del Wi-Fi y del YouTube, ¿ya? Entonces mujeres así habían varias y se las mandé a ellas. Y le dije, mi amor, si ellas pudieron, tú puedes. No permitas que nadie defina ni te diga si tú eres capaz, ¿ya? Entonces, eso que te están diciendo que tú no puedes, más bien tú te vas a llenar de valor y vas a decir, yo sí puedo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque la palabra me dice, diga el débil, fuerte soy. Amén, hermoso, no eres lo que logras, eres lo que superas. Así, totalmente. Entonces, ¿qué interpretación le estamos dando a las cosas? ¿Con qué lentes me estoy poniendo? Entonces, si nos quedamos en el papel de víctimas, no vamos a avanzar, chicas. Si yo me hubiera quedado en el papel de víctima, yo nunca hubiera aprendido a conducir, ¿ya? Nunca hubiera aprendido a conducir. Entonces, es un problema, una oportunidad de algo diferente. Esta mujer se quedó sin empleo, según ella tuvo un problema, pero ella vio una oportunidad de tener su propio negocio, su propia empresa, de poder ganar 3 veces más y de poder trabajar para ella y no trabajar por los sueños de otra persona. Porque es que eso es lo que el Señor quiere de nosotras. Nosotras no nacimos para vivir esclavas, pero nosotras decidimos si queremos seguir siendo esclavas del sistema, esclavas del mundo, o somos libres en Cristo, porque Él ya vino a traernos libertad. Entonces tenemos 2 opciones, o trabajamos por el sueño de los demás o trabajamos por nuestros sueños. Y ahí tú te miras en dónde tú te quieres meter. O trabajo por mis sueños o me levanto todos los días a las 3 de la mañana para irme a las 5 a trabajar por el sueño de mi jefe. ¿En dónde te vas a posicionar tú? Ahora no te estoy diciendo que renuncies a tu trabajo, ni mucho menos, sino que pide al Señor que te muestre. Ya, si te quedaste sin empleo, ¿qué tú quieres? Señor, ¿quieres que yo busque otro empleo o quieres que trabaje por mis sueños? ¿Qué quieres que yo haga? Algo que yo aprendí, bueno, ¿para qué soy buena? Ya, el diseño de Dios, el propósito de Dios en tu vida está innato en ti. Está innato en ti. ¿Qué te gustaba hacer cuando eras pequeña? ¿Qué decía que querías hacer cuando eras pequeña? Ahí está el propósito de Dios en tu vida. Ahí está. Es lo que tú sabes hacer con amor, con pasión, que sabes que estás trabajando, pero al mismo tiempo amas lo que haces. ¿Ya? Que no vas con pereza a trabajar, que tengo que ir a limpiar, que tengo que ir a servir comida, que pereza, sino que tú ames lo que tú hagas. Yo tengo a mi hermano, mi cuarto, el que sigue después de mí, y él dice, yo no sé qué es trabajar, porque él disfruta lo que hace, ¿ya? Él le apasiona bailar, le encanta la actuación, y eso es algo innato de él. Él es la persona que cuando vamos a esos lugares donde está él, nos hace reír a todos, porque tiene ese carisma para hacerlo, tiene esa alegría en su corazón, a veces no sabemos cuándo está actuando, cuándo está hablando en verdad, y uno se confunde y piensa, wow, este me está hablando en verdad, y resulta que está actuando. Y baila espectacular, hace unas coreografías espectaculares, y él no lo ve como trabajo porque es su pasión. Y desde pequeño le gustaba hacer eso. Desde pequeño jugábamos juntos y cantábamos y le hacíamos coreografías a mis papás desde pequeños. Y eso es lo que él hace de grande y él vive de eso. Entonces él no lo ve como un trabajo. A él le apasiona ir a la academia, él le apasiona ir a bailar, él le apasiona ir a enseñar a las chicas teatro y él tiene su propia academia. Él decidió trabajar por sus propios sueños y él está generando empleo a otras personas. ¿Ya? Él está generando empleo a otras personas. Es un canal de bendición para otras personas.
Entonces, ¿qué es lo que a ti te gustaba hacer cuando eras niña? ¿Qué es lo que tú querías hacer? ¿Ya? En mi caso, yo decía, y esto lo aprendí en mi proceso de sanidad, yo cuando era pequeña yo decía que yo quería ser profesora y también decía que quería ser monja. Y en mi proceso de sanidad, cuando me encuentro con esto, aprender a identificar qué es lo que el Señor quiere que yo haga, de qué quiere el Señor, y me di cuenta que yo estaba haciendo, no fui monja, no fui profesora, pero prácticamente yo estaba enseñando la palabra del Señor, ¿ya? En mi adultez, y nunca lo pensé, nunca lo imaginé. Y para mí no es que pereza, me tengo que conectar, a mí me encanta, a mí me apasiona enseñar, me apasiona enseñar. Ya no vivo de este trabajo, ya porque a mí nadie me está pagando en este momento por enseñarles a ustedes, pero sí le guío a las mujeres en el acompañamiento uno a uno y ese es mi trabajo y lo hago con amor, no me cuesta, no digo que pereza, ya. Y aún así cuando estuve limpiando casas también lo hice con amor, porque me apasiona limpiar, soy feliz limpiando. Pero si consigo un trabajo cocinando, créeme que sí me va a costar cocinar, porque no me gusta cocinar, no me entiendo con la cocina. Cocino porque me toca, pero no es mi pasión hacerlo. Entonces por eso cuando me iba a limpiar, hasta ahí vi la gracia y la misericordia de Dios, porque por más cochina que estuviera la casa, me apasiona limpiar. Yo prefiero limpiar todo el día a cocinar, ¿ya? Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que no vivamos esclavas de un sistema, de algo que nosotros no queremos. No, él ya nos vino a traer esa libertad, pero esa libertad también nosotros tenemos que buscarla, ¿ya? Si te quedaste sin trabajo, bueno, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? ¿Tú qué quieres que yo haga? Voy y consigo trabajo y sigo esclavizada de otra persona para que esa persona salga adelante y cumpla sus sueños, o decido trabajar por los míos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? En Laura tenemos algo en común. Entonces, la cuarta revelación, Raquel convirtió su dolor en competencia. En el versículo 8, ella dice, he tenido una lucha muy grande con mi hermana. Mire qué triste. He tenido una lucha muy grande con mi hermana, pero he vencido. Ese dolor de no poderle dar hijos a mi esposo se convirtió en una competencia para Raquel y en una lucha constante a ver en qué momento yo voy a darle también hijos a mi esposo. ¿Ya? Ella no está hablando de una promesa de que en medio de mi dolor, que yo no podía tener hijos, Dios escuchó mi clamor y me bendijo. Ella está diciendo en medio de una lucha muy grande con mi hermana, pero vencí. He tenido lucha con mi hermana, pero vencí. Aquí vemos el corazón de Raquel con una lógica, chicas, que es muy peligrosa. Ya ella no solamente está diciendo prácticamente, ya no solamente quiero mi bendición de poder ser mamá, de poder tener hijos, sino que yo quiero ganar al precio que sea. No me importa que tenga que darle mi esclava a mi esposo para que ella le dé hijos para que ella me dé hijos a través de ella. Ya no le importó la manera, sea como sea, yo quiero ganar. Esto pasa mucho, chicas, cuando el corazón de una mujer no está sano. Entonces la mujer deja de vivir para florecer y empieza a vivir para demostrar que yo también tengo, que yo también puedo, que yo también uso ropa de marca, que yo también uso ese reloj de marca, que yo también me puedo comprar el último carro del año. Entonces ya no vive ella para florecer, para permitir que Dios trabaje en ella y saque esa mejor versión de ella, sino que yo quiero demostrar. Y ahí es cuando vemos mujeres que se endeudan hasta la coronilla. No estoy diciendo, chicas, nosotras somos hijas del rey. Y Dios no quiere que nosotras vivamos ni en esclavitud, ni mendigando pan, ni en pobreza. Pero Él tampoco quiere que nos estemos endeudando para tener cosas que todavía no es momento de tenerlas, simplemente para aparentar a la gente, ¿ya? Entonces hay mujeres que ya no empiezan a vivir, empiezan a tener esa otra estima. Ya no es autoestima, sino otra estima. Estoy trabajando para tener la estima de esa mujer que se viste chévere, que compra bolsos de marca, que tiene el carro del año. Entonces, como sea, me endeudo, le exijo a mi esposo que se endeude, como sea, porque yo tengo que estar igual que ella. Estás viviendo otra estima.
Así de sencillo. Entonces ya no disfruta su vida a diario, sino que todos los días está en una constante competencia con una mujer que ni siquiera sabe, que le estás copiando su estilo, que la estás envidiando, pero tú todos los días estás ahí en esa competencia. Ya no descansa, se mide, ya no celebra a otras mujeres, ya no celebra sus logros, ya no celebra que qué hermoso ese novio que tienes si te vas a casar, ya no celebra ese ascenso en su trabajo, ya no celebra ese carro que te pudiste comprar, qué hermoso, qué bendición, te felicito, sino que simplemente está comparándose. ¿Y por qué a ella sí y a mí no, Dios? ¿Y por qué ella sí tiene y yo no tengo? ¿Y cuál es la diferencia? A ella la amas más que a mí, yo también soy tu hija. ¿Ya? Ya no construye desde el propósito, ella construye desde la rivalidad. Y eso nos llega a agotar a nosotras el alma. Gloria a Dios, Pamelis, que ya no eres así, que no eres así. En mi caso, yo sí cuento como testimonio que a mí sí me pasó. Y no tanto como Raquel, pero sí sentí en un momento que estuve en un punto de comparación con Dios. Hace muchos años, yo siendo evangelista, siendo cristiana, ya había dejado mi antigua manera de vivir. Yo trabajaba en Quito, en un patio de autos, ¿no? Donde venden autos. Entonces yo siempre tenía que estar trabajando con las redes sociales, porque ahí me tocaba publicar los autos para la venta. Y resulta que yo, obvio, era evangelista, había dejado mi antigua manera de vivir, entonces creemos que Dios tiene que ser el Dios microondas, ¿no? Entonces yo ya te estoy obedeciendo, yo ya renuncié a mi antigua manera de vivir, ahora mi bendición tiene que ser así, ya, como que todo lo queremos inmediato. Y empezamos como, son procesos necesarios que Dios me ha enseñado que después de la obediencia viene el desierto. No es que viene inmediatamente tu bendición, pasamos por un desierto y ese desierto es necesario, pero eso yo lo entiendo ahora. Antes no lo entendía. Antes, pero ¿por qué sigo en la misma situación si ya no estoy haciendo lo mismo de antes? ¿Por qué tengo más problemas de los que tenía antes si ya estoy sirviéndote a ti, si ya estoy juiciosa, si ya no tengo esas amistades del mundo, si ya... Así estaba yo con Dios en esa época como esa hija y ¿por qué le das más a esta y a mí no? Así fui yo en una ocasión. Te estoy hablando de hace 4 años, 5 años atrás. Entonces, yo entraba al Facebook a montar los carros, ya, enojadísima yo con Dios siempre, prácticamente porque a otras y a mí no. Entonces, había una mujer, una conocida mía, que había trabajado, no había trabajado conmigo, la había conocido, no era amiga, pero sí tenía conocimiento de ella y habíamos cambiado palabras. Y la seguía en redes sociales y yo vi que ella ya no estaba en ese país donde la conocí, sino que ella estaba en Europa. Ella no era temerosa de Dios, no era de ir a la iglesia, no le importaba nada con Dios, ¿verdad? Entonces, el enemigo usa mucho las redes sociales para querer mostrarnos cómo Dios bendice, entre comillas, a otros y no a nosotros. Entonces, yo vi que ella estaba por allá en Europa, ella tenía 3 hijos pequeños y ya mis hijos estaban grandes. El único chiquito que yo tenía era uno, pero ya mis hijas eran adultas. Ella tenía 3 hijos pequeñitos y se consiguió una pareja que la amó con todos sus 3 hijos y se casó con ella y se la llevó para allá a Europa. Y yo le decía a Dios, pero es en serio. Entonces cuando yo meto a Facebook y veo que ella está en Europa con todo y su esposo, yo decía, ¿es en serio esto? O sea, yo ya dejé mi antigua manera de vivir. Yo ya no, porque eso, nos creemos que somos santos porque no pecamos de la misma manera que otros, ¿no? Entonces, pero yo ya no hago lo que hacía antes. Yo te alabo, yo te evangelizo, yo estoy trabajando aquí dignamente, honrada, como tiene que ser, y todavía vivo con el agua al cuello, con las deudas acá, luchando para la comida, luchando para la renta, luchando por una comisión. Y esta mujer conoce un hombre, la quiere con todo y sus 3 hijos, no te ama, no te honra, no te teme. Así fui yo. Yo fui así. Esa hija que le decía a Dios, ¿por qué a ella sí y a mí no? Así fui yo. Y eso me lo mostró el Señor en mi proceso de sanidad. Yo decía, Señor, qué vergüenza haber llegado a ese nivel. Pero gracias a Dios porque me di cuenta a tiempo. Y el Señor me enseñó a aprender cuando vea lo que yo quiero en algún momento, Señor, qué hermoso que le bendijiste a esta persona con ese hombre, qué hermoso, Señor, gloria a Dios por ella. Permítele conocerte, ¿ya? Desde ahí, desde que el Señor me mostró eso, yo dejé eso.
Ahora, chicas, yo les digo a ustedes, yo soy la mujer que celebra los reencuentros entre padres e hijos. Me encanta, ¿ya? Entonces yo veo en redes sociales que se encuentra con la mamá, con sus hijos en el aeropuerto y yo soy de las que lloro con esta gente. Y digo, ay Señor, qué hermoso, gracias, gracias porque los diste la oportunidad de reencontrarse nuevamente. Y eso es lo que yo más anhelo en mi corazón, reencontrarme con mis hijas nuevamente. Pero ya no tengo en mi corazón, ¿por qué a ellos sí, a mí no? ¿Cuándo me vas a dar a mí la oportunidad? Al contrario, Señor, qué hermoso. Y lloro y comparto esa alegría con ellas desde el teléfono llorando por estas mujeres que ni siquiera conozco. Yo sé que a muchas les pasa lo mismo. Y aprender más bien a agradecer. Agradecer eso que tú tanto anhelas y lo estás viendo en otra mujer, porque es que yo no sé cuántos años estuvo esa mujer sin ver a sus hijos, el proceso que ella ha pasado y por fin Dios le dio la victoria. Y así como lo hizo con ella, lo va a hacer conmigo. Pero mientras tanto, yo celebro, me gozo y le doy gracias a Dios porque esa mujer está donde en algún momento yo quiero estar. Tocando a mis niñas, viendo a mis hijas, abrazando a mis hijas. ¿Ya? Entonces, esa herida, mi amor bella, yo ya expliqué ahorita de dónde viene esa herida. Esa herida prácticamente vienen de heridas de nuestra infancia, donde nos hicieron sentirnos suficientes, donde nos hicieron comparar constantemente, nos comparaban con otras personas, donde vimos prácticamente que todo era para el hermano o para tus primos y para ti, ¿no? ¿Ya? Entonces, una persona herida ya no celebra a otra, sino que se compara. Yo aprendí a celebrar la bendición de otra mujer. Lo aprendí a celebrar. Yo ahorita no tengo auto. En este país Dios me ha tenido misericordia conmigo y he podido movilizarme. Gracias a Dios porque hay personas que viven donde yo vivo. Yo trabajo desde mi casa, pero cuando voy a la iglesia hay mujeres que viven aquí donde yo vivo y me llevan para la iglesia. ¿Ya? Pero no, ya no soy con esa, pero porque ellas sí tienen y yo no tengo, al contrario. Cuando mi líder vino y me recogió en su carro, yo dije, Señor, qué hermoso auto que tiene mi líder, me encanta, qué hermoso como la bendices. Y esa es la manera ya en la que yo veo a otras personas y le doy gracias a Dios, ¿ya? Pero la Joana de hace unos 4 o 5 años atrás muy posiblemente dijera, pero ¿por qué ella sí tiene ese carro tan bonito y yo no? Si yo también te sirvo, si yo también soy tu hija, ya, y empieza uno en ese proceso de comparación. Pero como he venido sanando con las heridas de mi infancia, ya para mí eso es aprender a celebrar las bendiciones de otras mujeres. Darle gracias a Dios por eso y esperar, porque yo sé que en algún momento me va a llegar mi proceso, porque yo sé que mi líder pasó por mi proceso, ¿ya? Porque ella también en algún momento se separó de su esposo, en algún momento estuvo sola en este país, en algún momento no tuvo a nadie y hoy en día está donde está porque ya ha pasado su proceso y tal vez sigue viviendo otro muy diferente al mío, ¿ya? Entonces hay que aprender a bendecir, chicas, a ser agradecidos, a darle gracias a Dios por esa bendición que le está dando a esa otra mujer, porque todas pasamos por procesos, todas pasamos por procesos. Exacto, Pamelis, así es. Es una casa preciosa. ¿Quién no quiere vivir en una casa hermosa? Yo creo que todos. Pero es aprender qué hermoso, Señor, cómo le bendices, bendícela, Señor, en todo. ¿Sí me entiende? Ayer cuando llegaba a la iglesia y me dejaban la chica que vive acá también, yo le decía, Señor, gracias por la vida de María de los Ángeles, bendícela a ella, bendice a su familia, gracias porque la has bendecido de tal manera que ella puede ser ahorita bendición para mí, porque me está ahorrando el pagar un Uber, ¿ya? Entonces es aprender, chicas, a dar gracias a Dios, ¿ya? A bendecir a esa persona que te bendice, porque de eso se trata el cuerpo de Cristo. Yo no tengo tal vez dinero para darte, pero mira, tengo un carro y te puedo llevar a tu casa. ¿Ya? Y aprender cuando te bajas de ese carro, gracias por esta mujer, gracias, bendices su vida, bendices su familia. Pero ¿qué pasa con aquellas mujeres que tienen tanta, pero es que está con carro y todo y solamente me dio $10? En vez de bendecir, maldice. Entonces, a veces uno ayuda a la gente y en vez de recibir una bendición, recibe una maldición. ¿Ya? Porque dicen, pero esta vieja bien tacaña con ese carro que tiene y todo y me dio $10, es que es una tacaña. No, es aprender, Señor, gracias.
Gracias porque la bendices con un carro y de cierta manera ella me bendice a mí porque me está ahorrando el tener que pagarme un Uber, ¿ya? Entonces, de esa manera, chicas, es aprender a vivir desde un corazón sano, desde un corazón sano. Ya, no estoy diciendo que soy la perfecta, porque todavía le pido al Señor lo que haya en mí que no sea de ti, quítalo y desarráigalo, Señor. Quítalo, yo quiero ser la mujer más sencilla y humilde. Una cosa es humildad, otra cosa es vivir desaliñadas. No, Dios no nos quiere desaliñadas, pero sí humildes, ¿no? Hay gente que tiene mucho dinero y es muy humilde. Como hay gente que tiene muy poco dinero, es muy pobre y es muy humilde, ¿ya? Como hay gente que es muy pobre y no tiene nada de humildad, ¿ya? Entonces se trata de aprender a dar gracias a Dios y alegrarte porque somos un cuerpo, de ver que Dios está bendiciendo a todos. Dios nos bendice a todos, pero todos pasamos por procesos, Entonces, la quinta revelación, el dolor no sanado te hace tomar decisiones desordenadas. Caro, mi preciosa, yo me conecto lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde, hora Houston. De 3 a 5 siempre estoy conectada. En este momento son las 4:43. No sé qué horas tengas en tu país, mi amor bella. Entonces, la quinta revelación, el dolor no sanado te hace tomar decisiones desordenadas. En el versículo 4 del Génesis 30, y dice: entonces Raquel dio a Jacob por mujer su criada Bilha, y Jacob se acostó con ella. Entonces aquí, ¿qué vemos, chicas? 5:44, tienes una hora más, entonces me conecto a las 4 de la tarde, hora Chile. ¿Qué pasa entonces? Vemos a Raquel en su desesperación: toma mi sierva y acuéstate con mi sierva. Yo no sé qué mujer en sus 5 sentidos en esta época le va a decir a su esposo: ve y acuéstate con esta mujer para que tengas ese hijo que yo no te puedo dar. Yo no haría eso ni loca. Obviamente en esa época era permitido, pero no era lo correcto ante los ojos de Dios. Eran las leyes humanas que el hombre puso y que eran permitidas. Pero esa no era la voluntad de Dios, ¿ya? No era la voluntad de Dios que Sara le ayudara a Dios y le pusiera a Agar como mujer a Abraham para que tuviera a Ismael. Esa no era la voluntad de Dios. Era la voluntad de nosotros queriendo ayudar a Dios y no aprender a esperar en los tiempos perfectos de Dios. Entonces, ¿qué vemos? Una mujer desesperada que le entregó a su sierva para que se acueste con ella. No salió desde la paz. Génesis 30, versículo 4, mi amor bella. Salió de la ansiedad, de la impulsividad, de la desesperación, de ese modo competencia en el que ella se encontraba con su hermana. Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer no sabe esperar en Dios? Puede empezar a fabricar soluciones desde su ansiedad. Por eso yo les digo, chicas, cuando nosotras estamos tan heridas, con heridas que no hemos trabajado, está comprobado científicamente que el 95% de las decisiones que tú y yo tomamos las toma la mente subconsciente. Entonces, si nosotros en nuestra mente subconsciente estamos con amargura, con rechazo, con abandono, con traición, creemos que somos insuficientes, que no somos capaces, que no somos merecedoras de lo bueno, que nacimos para estar estrelladas mientras otras nacieron en cunas de oro. Desde esa creencia que tú tienes estás tomando tus decisiones. Desde esa creencia que tenía Raquel, tomó una decisión impulsiva de que acuéstate con mi sierva para que ella me dé los hijos que yo no te puedo dar a ti. Ya, entonces eso pasa cuando hay una desesperación en una persona. Fuerza, relaciones, manipula escenarios, se precipita, copia procesos ajenos, porque es que mi hermana te ha dado 4 hijos, yo también te quiero dar la misma cantidad o hasta más, ¿ya? Toma atajos y actúa desde el miedo. ¿Por qué? Porque el dolor mal manejado siempre quiere rápido, lo rápido, ese horno microondas, necesita un alivio rápido, ¿ya? Hoy en día así queremos las cosas. Aunque ese alivio produzca más desorden después, no me importa. Ya, mire todo el desorden que trajo cuando Sara le quiso ofrecer a Agar como esposa para que se acostara con Abraham. Que hasta hoy en día todavía estamos viviendo las consecuencias de esa mala decisión. ¿Ya?
Entonces, por eso cuando venimos a Cristo, Pablo nos dice, no se amolden al mundo actual, al sistema de creencias que ustedes tienen, sino que renuévense en su mente para que puedan conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Entonces, mientras tú y yo tengamos ese sistema de creencias con el que nacimos, con el que nos criaron, lo que creemos, desde ese sistema de creencias estamos tomando decisiones que nos hacen creer que es la voluntad de Dios, pero no es la voluntad de Dios. Simplemente es la voluntad de esa niña, de esa mujer herida, de ese dolor no sanado. Y cuando nosotras empezamos a renovar el espíritu de nuestra mente y empezamos a poner y adoptar la mente de Cristo en nosotras, entonces es de la única manera que tú y yo vamos a poder conocer cuál es la voluntad de Dios. Cuando yo entendí también que la voluntad de Dios no es que yo me sienta comparada ni que me sienta mendiga en la casa de Dios, sino entender que Dios quiere lo mejor para mí, pero en su tiempo me lo va a dar. Y mientras tanto sigue trabajando mi carácter para que yo pueda sostener lo que Él me va a entregar en su momento. Porque si Él me quiere entregar algo grande y yo no tengo inteligencia emocional, yo me siento rechazada, yo siento que no soy suficiente, no voy a poder sostener lo que Él me va a entregar. Y lo mismo pasa contigo, mi amor bella. Entonces, mientras tanto, necesitamos trabajar en la renovación de nuestra mente para tomar decisiones correctas, para aceptar sociedades correctas, para escoger amistades correctas, para tener la mente correcta y los pensamientos correctos, ¿ya? Eso nosotros necesitamos. Entonces, no estamos hablando simplemente, chicas, de Lea, que lo vimos el día lunes, ni de Raquel, estamos hablando también de nosotras, porque esto es una situación que yo les conté como testimonio. También fui una mujer en Cristo que en algún momento le reprochó a Dios porque a ella sí y a mí no. ¿Pero por qué? Porque era una mujer que vengo con una herida que me tenía atada, no trabajada, de rechazo y de abandono. Entonces, esa herida que yo tenía de que me sentí rechazada por parte de mi padre, que no fui suficiente para mi papá, de la misma manera que nosotros vemos a nuestro Padre terrenal, esa es la misma relación que tenemos con Dios como Padre celestial. Entonces, cuando yo vengo a Cristo siendo cristiana, yo les acabé de mostrar a ustedes que vi a mi Padre celestial como mi Padre terrenal, porque a ella sí y a mí no. ¿Por qué? Porque la situación con ella estaba tocando una herida en mí que yo no había sanado. No era ella el problema es que la herida que yo tenía, ella me la estaba tocando a través de su circunstancia, y así como mi papá no me daba a mí, sino que todo se lo daba a mi hermanita, y no fui la niña de él, ni la que amó, ni la que aceptó. Entonces, de la misma manera yo sentía que así Dios me amaba. ¿Por qué a ella sí y a mí no? Porque a ella la bendices que ni siquiera te ama, ni siquiera está contigo, ni siquiera te teme, y a mí no? ¿Por qué? Porque hay heridas no trabajadas. Pero ya cuando el Señor empieza a sanar esa relación, esa niña herida, esa niña que se sintió rechazada, y me empieza a dar la identidad de Él como hija, yo sé que yo soy merecedora de todo lo bueno. Yo sé que yo no nací para vivir siendo esclava. Yo sé que yo no nací para mendigar, pero también sé que Dios sigue trabajando en mi proceso, y mientras Dios siga trabajando en mi carácter, yo aprendo a bendecir a esa mujer que tiene lo que yo todavía no tengo. Porque Dios no es pobre ni se quedó corto para no poderle dar a usted porque le dio a la otra. No, Él nos puede dar a todas por igual. Pero simplemente hay momentos que necesitamos ser pasados por procesos, así como estas mujeres han tenido que pasar también por procesos para llegar a donde tú has llegado en este momento. ¿Ya? Entonces, ¿qué preguntas te preparé para que tú te hagas, para que tú las escribas y se la hagas a Dios? Esmeralda, mi preciosa, yo no soy psicóloga, pero la gente cree que yo soy psicóloga. Yo no soy psicóloga, soy mentora, y te hablo desde experiencias vividas, experiencias que he superado y experiencias que me han llevado a estudiar. Entonces, he estudiado mucho lo que es esto de la psicología y la neurociencia, pero no tengo un diplomado en psicología. No lo tengo. Enseño desde mi proceso, que es real, ¿ya? Entonces, por eso cuando yo tengo las mentorías 1 a 1 y yo les doy
el diagnóstico de lo que hablamos en la reunión y lo que hay que trabajar. Yo siempre digo que esto no es un diagnóstico clínico, porque yo no soy psicóloga, yo soy mentora, coach, eso sí, sí, mi amor bella, yo doy sesiones 1-a-1 de acompañamiento, amén, y siempre lo hago con la ayuda del Señor, porque de otra manera no podemos hacerlo, Él es el único que nos transforma, ¿ya? Entonces, chicas, ¿qué áreas de tu vida te estás volviendo sensible al avance de otra mujer? ¿Qué área de tu vida te está volviendo sensible al avance de otra mujer? Escribe esa pregunta y hazla al Espíritu Santo. Él te va a mostrar. ¿Dónde te cuesta celebrar genuinamente a otras mujeres? ¿Ya? ¿Qué carencia no sanada se activa cuando ves florecer a otra persona? Mi amor bella, deme un segundo que llegó mi hijo. Espera un momentito. Ya voy. Olvidé de estar pendiente, mi amor. No, estoy en el envío. Me olvidé, mi amor. Ya voy. Ya te vi. Ya llegó mi niño y yo siempre le dejo la puerta abierta y me había olvidado, chicas. Pero entonces termino con las preguntas porque ya llegó mi hijo y tengo que atenderlo. ¿Ya? ¿Qué estás intentando fabricar por ansiedad en lugar de esperar en Dios? ¿Qué estás intentando fabricar por ansiedad en lugar de esperar en Dios? Por favor, haz estas preguntas al Espíritu Santo. Él te va a revelar. ¿Cómo sanar el rechazo de un padre, mi amor bella? Desde mi experiencia entendí que aún siendo cristiana, yo no me sentía 100%. Yo te invito a que vayas a mi página de YouTube, Caterine. Estoy como Johanna Velázquez. Ahí vas a encontrar una enseñanza que se llama, son 2 enseñanzas, creo, cerca del Padre, lejos del corazón. Cerca del Padre, lejos del corazón. Creo que hay 2 partes de esta enseñanza. Ahí vas a poder entender lo que yo entendí en mi proceso de sanidad, ¿verdad? Aún siendo cristianas, nos sentimos, ahí estoy hablando de la parábola del hijo pródigo, pero no del hijo que se fue, sino del hijo que se quedó. Como siendo cristianas, aún sabiendo que Dios es nuestro Padre, nos sentimos huérfanas y vivimos como mendigas. Y esto viene de una raíz de abandono y de rechazo que tú tuviste con tu papá. Entonces, de la misma manera en que tú te relacionaste con tu papá, de cierta manera, inconscientemente estamos viendo a Dios. Ya, el único que nos puede ayudar a sanar esa herida de rechazo, esto es un proceso, es Dios. Él en su Padre nos dice que aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo yo estaré contigo. Y hay una promesa muy linda donde Él dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días. Entonces es importante que esa verdad que nos dice en su palabra la sepamos acá en el corazón para que podamos sanar esa herida de rechazo. El único que te la puede sanar es Dios. Nos toca ir a ese proceso, nos toca ir a varios eventos de nuestra niñez. Cuando tú vas al médico porque te fracturaste una pierna, te cortaste la mano, lo que sea, para que te sanen esa herida te la van a tener que tocar. Y cuando te la tocan duele mucho. Lo mismo pasa en nuestro proceso de sanidad. Es dejar que Dios entre a ese lugar donde te sentiste abandonada por tu padre la primera vez, donde te sentiste rechazada, donde creíste la mentira que te dijeron cuando eras niña de que no eras suficiente, de que eras un error en la vida de tus padres. A esos lugares Él va a entrar, que son lugares muy dolorosos, pero es necesario que Él entre ahí para que te muestre cuál es la verdad de Dios en tu vida, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la verdad? Y conoceréis la verdad y esa verdad te hará libre. Él te va a mostrar cuál es la mentira que te creíste y sobre esa mentira has estado tomando decisiones toda tu vida, ¿ya? Qué hermoso, wow, acaba de revelarse algo cuando dijiste aunque tu padre, amén. Zuli, Dios es bueno, gloria a Dios por esa verdad que ardió en tu corazón. Esa es la verdad que tú conoces, esa es la verdad que te hace libre. Y hay que pasar por esos procesos donde vamos a tener que ir a etapas de nuestra niñez donde nos duele mucho, pero es necesario, y es necesario perdonar, es necesario recibir la verdad de Dios y esa es la manera en la que yo trabajo en las sesiones con las chicas.
Si quieres un acompañamiento uno a uno, mi amor, ve al link de mi perfil. Ahí en la última parte hay la opción de que agendes una cita conmigo. Es una cita de valoración inicial donde escucho tu historia y conforme a eso te hago un plan para que podamos trabajar el acompañamiento uno a uno. Si todavía no estás preparada para un uno a uno, también tengo material gratuito. Lo puedes descargar en el link de mi perfil. Tengo 2 libros que he hecho desde mi propio proceso de sanidad. Con mucho amor los he creado para ti. Te invito a que los descargues. Te invito a que accedas a una comunidad que tengo de mujeres. Es una comunidad de WhatsApp donde todos los días comparto devocionales de sanidad. Únete y ya cuando estés dispuesta a empezar tu proceso, si no puedes el uno a uno, también tengo un taller. Ese taller es Sanando las heridas de tu infancia, libertad interior. Es un taller de transformación que creé con mucho amor para ti. Ahí también lo puedes tomar. Y ya cuando sientas que quieres hacer un uno a uno conmigo, agenda la cita y podemos hacer un acompañamiento personalizado. Chicas, la pregunta, ¿qué carencia no sanada se activa cuando ves a otra florecer? Para la que me dijo que repitiera las preguntas. ¿Dónde estás sintiendo que si no pasa nada ya te mueres? ¿Ya? Es hermoso, Patricia, gloria a Dios por esos devocionales. ¿Qué estás intentando fabricar por ansiedad en lugar de esperar en Dios? Porque si algo, chica, te está robando la paz cuando otra persona lo recibe, quizás no solamente estás viendo la bendición de ella, sino que la bendición de esa mujer está tocando una herida en ti, como les conté yo al principio, cómo me molestaba que Dios bendijera a otras mujeres y yo todavía esperando. Era que la situación externa de ellas estaba tocando heridas de rechazo de mi padre en mí y de la misma manera yo me sentía así con Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué estás intentando fabricar por ansiedad en lugar de esperar en Dios? ¿Qué estás intentando fabricar por ansiedad en lugar de esperar en Dios? Porque si algo te está robando la paz cuando una mujer es bendecida, no es la bendición de esa mujer lo que te está robando la paz, sino que la bendición de esa mujer está tocando una herida en ti. ¿Ok? Entonces, un contraste entre Raquel y Lea con gusto, mi preciosa. Lea tenía fruto, pero no se sentía amada. En cambio, Raquel era amada, pero no tenía fruto. Repite la segunda. ¿Dónde estás sintiendo que si no pasa nada ya, te mueres? Ah, no, la segunda es ¿dónde te cuesta celebrar genuinamente a otras? Esa es la segunda. Esa es la segunda. Entonces, la competencia no termina, chicas, cuando tú ganas. La competencia termina cuando tu identidad deja de estarte comparando con otras mujeres. Ahí termina. Termina cuando tú como mujer dejas de estarte comparando. No es cuando tú le ganas a la otra o tú estabas en el tercero y te fuiste al sexto y ella estaba en el quinto. No, ya. La primera pregunta, mi amor, porque ya me tengo que ir. ¿Qué área de tu vida te está volviendo sensible al avance de otra mujer? ¿Qué área de tu vida te está volviendo sensible al avance de otra mujer? La desesperación no se rompe solo con recibir algo, se rompe cuando aprendes a descansar en que Dios sigue siendo bueno incluso en medio de la espera que estás teniendo con Él. Amén. Bueno, chicas, me alegra muchísimo haber compartido con ustedes, les amo muchísimo. Dios me las bendiga, vayan a mi página de YouTube, ahí pueden escuchar todas las enseñanzas. A la que les recomendé escuchar la enseñanza de Cerca del Padre, Lejos del Corazón. Después de eso empecé una serie de identidad, está en YouTube. Te invito también para que la veas, mi amor bella. Ahí vas a entender también muchas cosas y tal vez te vas a poder identificar con alguna de estas identidades que conocimos, que fueron mujeres de la Biblia que tuvieron un encuentro personal con Dios. Amén. Les amo muchísimo. Dios me las bendiga. Nos vemos el viernes si Dios quiere.
Las que no están en la comunidad, ve al link de mi perfil, únete a la comunidad, mi amor bella. Ve y si en YouTube estoy como Joana Velázquez, mi amor bella. Como Joana Velázquez, el viernes a las 3 de la tarde. Este es mi perfil de TikTok. Tú te vas aquí, dice descarga un regalo que tengo para ti. Si te identificaste con este tema, ahí te vas al link que está en descarga un regalo, le das clic, ahí te va a aparecer abrir y aquí te va a aparecer los 2 libros que tengo de sanidad, ya señales de un alma herida y sanidad emocional. Te invito para que los descargues. Estos 2 libros son gratuitos, no tienen ningún costo. Esto yo los hice desde mi propio proceso para ustedes. Ya si quieres unirte a la comunidad que tengo de WhatsApp, te puedes unir a la comunidad. Aquí simplemente le das clic y entras a la comunidad. Ya si tú quieres un proceso más profundo, quieres un proceso de transformación, está el taller Libertad Interior que yo creé, o está para que agendes una cita conmigo. De acuerdo a la disposición que tú tengas y yo tengo, hacemos una videollamada, ¿ok? Les amo mucho, chicas. Dios me las bendiga y nos vemos el viernes. Pongan en práctica lo que les enseñé y las espero a mi comunidad, que es totalmente gratuita. Bendiciones.